Nuestras almas y nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos todos mis hermanos y toda persona que nos visita. Qué bueno tenerles. Vámonos nuevamente a la palabra de Dios. Segunda Tesalónica, capítulo 3. Quitamos hoy, cerramos la carta segunda de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Me dicen un amén cuando la tengamos. La vamos a estar poniendo también, si podemos, en la pantalla. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Aquí estamos viendo, hermanos, la realidad ya de la última frase que Pablo le da a esta iglesia. En el primer capítulo Pablo habla del justo juicio de Dios. Segundo capítulo, el apóstol habla, hermanos, del verdadero triunfo de los evangélicos, y es cuando Cristo venga. Mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, hermanos, iremos de problema en problema, de dificultad en dificultad. Esta vida, a este lado de la vida, ¿cómo se llama?, es difícil. En este lado del mundo, hermanos, los momentos de felicidad son bien fugaces, y todos vivimos en un momento de la vida anhelando, quizás las niñez, decimos: yo cuando era chiquito, dice, era pequeñito, yo fui feliz, dice. Y todos tenemos buenos recuerdos de nuestra niñez, de nuestros buenos tiempos. Pero ya cuando llegan los años de las responsabilidades, de los afanes de la vida, hermanos, uno va diciendo: qué tremendo es la vida, cuánto problema, cuánta dificultad. Y nos vamos dando cuenta, hermanos, que este mundo es un lugar incómodo para vivir. Pero el capítulo 2 de que estuvimos predicando, ¿cómo se llama?, el jueves, nos indica, hermanos, que nuestra mirada debe estar clara y puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, hermanos, nos esté yendo bien o nos esté yendo mal, tenemos que irnos de esta tierra. Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Mire, una de las necesidades que usted y yo tenemos, hermanos, todo el tiempo, es tener personas a nuestro lado que nos aprecien y que estén orando por uno. Uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros seres que amamos, hermanos, es hincar nuestras rodillas, hermanos, doblegar nuestros corazones en humillación delante de Dios y pedirle a Dios algo que todos necesitamos, y es su bendita misericordia. No hay nadie aquí, hermanos, en esta congregación, ni existe en el mundo una persona, hermanos, que se gane por sí mismo el favor de Dios. Todos nosotros hemos hecho obras, hermanos, para ser aborrecidos por Dios. Pero Dios, en su bendita gracia y en su misericordia, nos tiene este día domingo vivo. Quizás maltrechos en algún problema, quizás medios enfermos, quizás, hermanos, con dificultades, pero aquí estamos. Y eso ha sido la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue entre vosotros. Pablo tiene su íntimo deseo en su corazón, hermanos, y está seguro que la oración ferviente del pueblo de Dios hará que la palabra del Señor corra. ¿Y qué significa eso, que la palabra de Dios corra? Que siga llegando, hermanos, a las vidas donde hay necesidad. La pregunta: ¿quién no necesita la palabra de Dios? Todos la necesitamos. Y Pablo dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, tiene una claridad en este último capítulo de Tesalonicenses, y él recuerda, hermanos, de la manera que llegó la palabra de Dios a la iglesia de Tesalónica. Llegó con dificultad, llegó con oposición, llegó lleno de problemas, a tal grado que esta iglesia sufrió hasta muerte de muchos de sus miembros por causa del evangelio. Dice: y sea glorificada. Este capítulo 3 nos va a hablar, hermanos, en todo el trasfondo, para que lo entendamos y entremos al contexto de este capítulo. Pablo nos va a hablar de que como iglesia, que como individuos, hermanos, tenemos que tener puesta nuestra mirada en el cielo.
La segunda cosa, tenemos que tener puesta la mirada en la venida de Jesucristo. Y yo les decía el martes que comenzamos esta carta, que los problemas que había en esta ciudad, hermanos, de Tesalónica, era que muchas personas, hermanos, estaban siendo mal informadas por hermanos dentro de la iglesia acerca de la venida de Cristo, y habían enseñado que Dios ya había venido y que los hermanos estaban sufriendo mucho porque ya estaban en la gran tribulación. Pablo les explica eso en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, hermanos, el apóstol Pablo explica uno de los otros problemas que tenía esta iglesia. Y es que muchas personas habían dejado su vida responsable de trabajo y de convivencia normal que tenemos los seres humanos, creyendo, hermanos, que ya Dios iba a venir y que no necesitaban esforzarse en nada, y muchos no querían trabajar. Cualquier parecido con la realidad, dice, es pura coincidencia en estos tiempos. Entonces el apóstol Pablo, en este contexto del capítulo 3, nos va a dar verdades, hermanos, sencillas. Y la verdad es esto: nuestra mirada en Cristo. Pero también, hermanos, que tenemos que vivir en esta tierra vidas responsables de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Miren, yo creo fielmente que los cristianos no tenemos muchos problemas en que Cristo va a venir. Todos creemos eso. No tenemos problema, hermanos, con la segunda venida de Cristo. No tenemos problema tanto, hermanos, con los tiempos finales. Estamos bastante seguros de esas cosas. Unos creen que va a ser en un tiempo, otros creen que en otro tiempo, pero al final la Biblia dice que Cristo va a venir. Dice Pablo, para que esa palabra sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Miren, la única manera, hermanos, de que los seres humanos, todos nosotros, entendamos la verdad de Dios, es que la palabra de Dios sea expuesta a nuestros corazones. Pero no basta que la palabra sea predicada, sino que tenemos que pedirle a Dios fervientemente en nuestros corazones que esa palabra, hermanos, se afiance en nuestros corazones. Porque todos en sí en esta vida, hermanos, somos los que escuchamos. Todos nosotros somos invadidos de palabras, somos invadidos, hermanos, de consejos. Hermanos, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su justicia. Todos, a la verdad, hermanos, vivimos de acuerdo al consejo de alguien. O quizás ya tomamos como nuestro la vida que tenemos y los consejos sobre los que vivimos, pero al fin y al cabo cada uno de nosotros somos el resultado de cómo pensamos acerca de la vida. Y Pablo dice, versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo reconoce, hermano, que por más grande que sea el ministerio que él tenía, todos en esta vida estamos expuestos a ser perturbados por malas influencias en nuestra vida. Y una de las cosas que debemos de orar, dice Pablo, es para ser librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Mire, hermano, las cosas malas en nuestras vidas cuesta que salgan. Pero escúcheme bien. Pero las cosas buenas, como los buenos hábitos de leer la Biblia, de congregarse, hermanos, de ser personas de buen testimonio, de ser personas honorables, hermanos, cualquiera en un momento pequeño nos saca de quicio, como decimos nosotros. Dice la Biblia, las malas conversaciones, dice la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres. Y es de esa manera que nosotros podemos ser desviados. Pablo pide a la iglesia de Tesalónica sus oraciones. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos que alguien esté orando por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos fortalecidos. ¿En qué cosa? En las cosas buenas que hemos aprendido de la palabra de Dios. Dice, y malo, porque no es de todos la fe. Pablo reconoce en este versículo de entrada, hermano, que no a toda persona, hermano, le ha nacido el creer en Dios. Le ha nacido el deseo de Dios. Dice Pablo, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, dice, que os afirmará y guardará del mal. Miren qué
confianza Pablo, hermanos, está poniendo en este último capítulo de la carta de Tesalónica? Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Mire, ¿cómo es que actúa Dios afirmando la vida nuestra? Mire, estamos en una época que está norteando mucho. Y cuando los pequeños arbolitos que uno ha sembrado están como un chirrioncito, hermano, a veces es necesario sembrar una estaca al pie del árbol. ¿Para qué? Para medio amarrar ese palito a una cosa firme para que el viento no lo tire ni lo quiebre. Entonces el apóstol Pablo dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Hermano, la vida cristiana es un proceso. Nadie nace con firmeza espiritual en este lado de la vida espiritual. Todos poco a poco nos vamos afirmando en este camino de acuerdo al propósito de Dios que va a ir entrando en nuestras vidas a través de la palabra. ¿Cuál es el consejo para la gente que está comenzando en el Evangelio? Escuche la palabra. Ore mucho. No tenga miedo de decirle a Dios en oración su debilidad. Jamás tenga pena decirle a Dios, hermanos, sus inclinaciones malas. No tenga pena exponerle a Dios sus malos deseos que a veces están batallando en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Porque Dios, escúcheme bien, ya sabe quién es usted y quién soy yo. Pero Dios le encanta que a través de la oración usted y yo reconozcamos nuestra debilidad. Una cosa es que Dios sepa mis patojeras y las suyas, pero otra cosa es que yo las entienda y las ponga delante de Dios y dice, Señor, no me gusta como soy. Señor, no me gusta la manera como hablo. Señor, muchas veces me avergüenzo de la manera que pienso. Cada vez que decimos eso, escúchame bien, Dios reconoce nuestra debilidad. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Dios? A afirmar nuestros pasos en el camino del Señor. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Hermano, el proceso del evangélico y del hombre que busca a Dios es confiar. ¿En qué? En que todo el proceso, hermano, de santificación, que es un proceso en la vida de nosotros, escúcheme bien, hermano, Dios lo va a ir afirmando poco a poco, poco a poco. Y usted mira, y cuando yo vuelvo atrás, usted ya sabe el camino. Todos nosotros sabemos cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En usted. Cada vez que la palabra, por eso Pablo dice que la palabra de Dios debe abundar en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios la va a recordar. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermano, qué bonito es cuando uno va entendiendo en este camino que las cosas que lo botaban hace 2 años, hoy ya no lo botan. Que aquellas cosas, hermano, que inclinaban nuestro corazón a lo malo, hermano, vamos teniendo poco a poco más dominio sobre ellos. Dice Pablo, nos guardará del mal. Versículo 4. Y este versículo 4 es la base para toda esta enseñanza que vamos a tener. Y tenemos confianza, dice Pablo, respecto a vosotros. Mire Pablo lo que está sentando aquí en este versículo 4. Dice Pablo, yo confío, dice Pablo, que la obra que Dios está haciendo en ustedes, dice Pablo, Dios no la va a soltar. Hay una promesa que a mí me encanta en la Biblia, dice la Biblia, y el que comenzó la buena obra en nosotros, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Hermano, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, y yo me miro como Miguel Parada y empiezo a ver mis debilidades, mis problemas, mis complicaciones en mi vida espiritual, no voy a creer. Pero cuando uno se mira a sí mismo y puede ver, no solo a sí mismo, sino que puede ver y confiar en la bendición de Dios, en la promesa de Dios y en el poder de Dios, hermanos, ¿para qué? Para edificarnos. Dios ha comenzado una obra en usted y en mí, y Dios la perfeccionará.
y cómo Dios le irá perfeccionando a través del tiempo, a través de los procesos, a través de las dificultades, a través de las adversidades. Y Dios va a usar cualquier cosa, sea buena o sea mala, según nuestra percepción. ¿Para qué? Para obrar en nuestras vidas interiormente. Pablo dice a esta iglesia: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Miren lo que Pablo aplica. No dice Pablo, no confiamos en ustedes. No, dice Pablo, en el Señor. Hermano, una cosa usted tiene que estar confiado esta mañana: la buena obra que Dios ha comenzado en su vida, Dios tiene el poder para perfeccionarla. Hermano, es imposible que Dios tome la vida de alguien y no haga algo en él. Él siempre será el alfarero forjando nuestras vasijas, hermano. Y muchas veces nos va a reventar, y muchas veces no vamos a entender, aún en Dios nos vamos a sentir desamparados. Aunque, mire hermano, hay cosas bien difíciles. Cuando nos está yendo bien, nosotros creemos que Dios está con nosotros. Y cuando no está yendo bien, hermano, ni ocupamos sentir muchas cosas, porque las alegrías de las cosas que nos van bien hasta nos hacen olvidar a Dios. Pero cuando nos va mal, a veces creemos que Dios está lejos de nosotros, y es al revés. Cuando nos está yendo más mal es cuando Dios está encima de la mirada de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere ver a dónde está tu corazón, a dónde está tu verdadero amor. Porque nos podemos frustrar por las cosas que perdemos, nos podemos frustrar por las cosas que nos escapan de las manos, pero cuando en medio del problema, en medio de la dificultad, podamos decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hermano, te digo que es el mejor día en los cielos para que un cristiano glorifique a Dios de esa manera. Mire hermano, Dios, cuando a usted y yo nos va bien, Dios nos conoce. Porque también las cosas buenas nos traen orgullo. Y cuando nos esté yendo mal, nosotros conocemos al Dios que tenemos. Dice Pablo: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Mire cuál es la confianza que Pablo va a empezar a hablar desde aquí. Dice Pablo: confianza respecto a vosotros en el Señor, la confianza en la obra de Dios en ellos, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Aquí el apóstol Pablo dice: en que hacéis. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo estaba complacido de la forma como la iglesia de Tesalónica se estaba comportando. ¿Cómo estaban padeciendo? Hasta muerte por causa del evangelio. Y ellos no cesaban de ir casa por casa anunciando la verdad de Dios. O sea que ni la muerte los pudo obligar. Entonces Pablo sabía que ellos tenían una obra, por eso dice: en que hacéis. Pero una cosa es hacer las cosas momentáneamente. Pero Pablo, mire cuál es la confianza que tiene a Dios. Dice, no solo dice que en que hacéis, que estaban haciendo, y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué está confiando Pablo en Dios, hermano? Y esta iglesia no solo era una iglesia que en ese momento estaba cruzando una de las mayores situaciones espirituales en su vida testimonial, sino que Pablo confiaba que Dios los iba a seguir capacitando para que aún hicieran cosas más grandes que las que estaban haciendo. Mire hermano, qué bonito es que nosotros podamos confiar en la obra que Dios puede hacer. Una de las cosas, hermanos, que todo cristiano jamás debe perder es de confiar que todo proceso que Dios comienza con nosotros un día lo va a complementar. Mire hermano, no hay un caballito que haya nacido, hablando en un buen término de la palabra, que Dios no lo pueda domar. Dios sabe tocar el punto exacto de quiebre de nuestras vidas, hermano, y Él hará con nosotros lo que tiene que hacer, lo queramos o no lo queramos. Versículo 5. Y el Señor, dice el apóstol Pablo, encamine vuestros corazones al amor de Dios. Miren lo que nos enseña en este versículo 5. Dice Pablo: y el Señor, que es Cristo, encamine vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Vaya. Siempre la Biblia nos ha dicho estas palabras, si son certeras. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué es que tan tajante el apóstol Pablo en Filipenses con estas palabras? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Miguel Parada, miente su nombre, se clava en la vida de otra persona, ya perdió el rumbo. Ya perdió el rumbo. Porque estaríamos dependiendo, hermanos, de las obras de los hombres y no de la obra de Dios. Alguien me puede decir a mí, mira, fulano está teniendo un mal testimonio. Yo le digo, es momentáneo. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, Dios lo va a traer a cuenta, lo va a reventar, lo va a formar, y ese mismo mal testimonio se va a convertir en un buen testimonio para la gloria de Dios. A ver, así que a mí no me preocupan los malos testimonios. Porque si somos hijos de Dios, dice la Biblia, al que es hijo, ¿qué dice la Biblia? Disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Y usted mira, ¿y cómo así, hermano? Si usted hace y deshace, mi querido hermano, y no le pasa nada, usted no es hijo. Pero el creyente que mete la pata, ay, manito lindo, el que ya tiene temor de Dios, el que conoce a Dios y mete la pata, él ya sabe. Y no anda preguntando, ay, qué salado estoy, ay, qué mala suerte tengo, a ver quién me ha echado alguna cosa mala. No, hermano, es ahí arriba. Nada, escúcheme esto, nada ocurre si Dios no lo permite. Dios sabe disciplinarnos. Dice Pablo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Lo mismo está diciendo Pablo aquí. ¿Qué dice Pablo? Encamine nuestros corazones al amor de Dios. Hermano, si a nosotros como cristianos, escuchando la palabra de Dios, no nos inspira la manera que Dios nos amó, estamos muertos. ¿Saben que hay personas en este mundo, yo los he escuchado, que dicen que son tan buenos que no ocupan a Dios? Que no ocupan a Dios. Yo le decía a alguien, el problema del ser humano, hermanos, no es que el ser humano sea mala gente, es que el ser humano ya nació condenado y con una pena de muerte para ir al infierno. No es que nosotros nos fuimos pervirtiendo y que fuimos agarrando mañas, no. Hermano, el hombre más decente del mundo, aquella persona que nunca dijo una malcradeza, aquella persona, hermanos, que se comportó bien, que fue buen hijo, que fue buen padre, fue buen abuelo, un ejemplo para la familia, pero si no reconoce que es pecador, va a ir al infierno, donde va el asesino y donde va aquel que mató a 20. Porque se trata del estado del ser humano. Dice, por eso dice Pablo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Hermano, por más que tú sientas que nadie te ama, que también es una percepción, también es una percepción. Porque a veces me dicen, a mí nadie me quiere. ¿Cómo puedes saber si no conoces a todo el mundo? Eso es decir, mire, a mí nadie me quiere. Si te relacionas con unas 3, 4, 5 familias, y puedes decir, a mí nadie me quiere. Como dice un dicho, para todo roto hay un descosido. Hermano, es una mala percepción, porque siempre hay personas que te aprecian. Dice, encamine vuestros corazones al amor de Dios. Pero no solo de Pablo, al amor de Dios, sino a la paciencia de Cristo. ¿Cuánto nos hace falta eso a nosotros, hermano? A entender el amor de Dios, a entender la gracia de Dios. Dice, y a la paciencia de Cristo. Mire, hermano, quiere que le diga una verdad y se lo digo personal, piensa en la suya. Este día que apenas acaba de amanecer, yo ya hice mérito para que Dios me mate. Así de sencillo, yo ya hice mérito para que Dios me mate. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo pequé en la mañana. ¿Y en qué pecó? Dice la Biblia que de palabra o de pensamiento nosotros pecamos. Así de sencillo. ¿Y usted qué piensa cuando se enoja, hermano? En angelito. No, hermano. Ojalá se le fueran los frenos a este desgraciado y se estrella, dije, que le quede el ñato de la nariz del talegazo. No pensamos en angelito. Hermano, hay instantáneamente, hermano, hay una naturaleza caída en cada ser humano. ¿Y cuál es la diferencia entre una gente inconversa con un cristiano? Que el cristiano echa de ver y le da vergüenza.
Pero el que no tiene, no, ese no le da pena. Y es más, los alegra y lo cuenta. Ay, dice, y cuenta sus historias. Dice, y a la paciencia de Cristo. Hermano, ¿cuánta paciencia nos tiene Dios? ¿Cuánta paciencia me ha tenido a mí, hermano? Mire, hermano, el estar predicando aquí. ¿Usted cree que yo califico para estar predicando en una iglesia? No, mi hermano. Por más. Hay gente que me dice, hermano, Dios lo está usando. Sí, Dios usó un burro, hermano. Sí. Y lo hizo que hablara. Y el profeta no había visto al ángel que lo iba a matar. Y el burro le dijo, mira, le dijo, te van a matar, le dijo la burra. Y el profeta era tan fresco, hermano, que se puso a hablar con la burra. Mire, hermanos, nadie califica. Pero ¿qué es entonces la misericordia de Dios? Ay, hermano, y usted mira, y cuando usted no predica, Dios va a levantar a otro 2 veces mejor que yo. Porque Dios nunca acaba con nadie. Se murió Pablo, se murió Pedro. Dice la Biblia que la iglesia de Dios sigue caminando, nadie la detiene porque Cristo la sostiene. Esa es la verdad del evangelio, hermano. Así que por eso dice, ha puesto los ojos en Jesús. Así que usted piensa, a ver cómo voy a ser con mi mujer que no la aguanto. Deje estar, hermano. Confíe en Dios. O al revés, aguanto a mi marido. Ay, deje estar. Dios sabe hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar y orar. Confiar y orar. Ahora vamos al contexto claro de la palabra. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo empieza este asunto de combatir el problema que tenía en la iglesia, hermano, de no estarse esforzando en su vida personal. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a explicar por qué Pablo habla así. Primero, Pablo dice que les ordenamos. Cualquiera puede decir, no, hermano, en el evangelio se sugiere, no se ordena. Pablo está osando, escúcheme bien, la autoridad espiritual delegada por Dios en él. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, para que usted me entienda. A mí me gusta que la gente entienda la palabra de Dios. Por ejemplo, hermano, si yo estoy platicando cualquier pasada, cualquier riéndoles en una cosa fuera del culto y toda la cosa estamos riendo, ¿me entienden? Quizás lo que yo estoy hablando no tiene ninguna autoridad. Y dicen, mi hermano Miguel está bromeando, te está chilateando y estamos riendo, y eso no se le puede nada en serio. Pero cuando estamos en el púlpito y estamos exponiendo la palabra de Dios, hermano, yo no tengo mi autoridad, pero sí tengo la autoridad de la palabra de Dios predicando. Así que, hermanos, cuando alguien, cualquier hombre de Dios, escúcheme bien, está predicando textualmente la palabra verdadera de Dios, escúcheme bien, es Dios hablando. Entonces Pablo está diciendo aquí, dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Vaya, aquí le voy a poner el contexto para que no vaya a tomar un pensamiento que es contrario a lo que estoy predicando. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia? Un montón de gente, hermano, que no salían de la iglesia. Todo ahí. De esa manera. ¿Y qué es malo estar en la iglesia? No. El problema era que ellos habían renunciado porque Cristo ya iba a venir de sus responsabilidades que tenían como seres humanos. Decía, ¿y para qué trabajaron? Dios tiene que tocar a cualquier hermana que haga un buen ayote ahí tapado, o si no, que hagan arroz en leche y que nos traiga aquí al culto. Y nadie quería trabajar. O sea que no había quien hiciera ni el ayote, ni hermano, ni el arroz en leche, ni ordeñar la vaca, porque todos se habían vuelto, hermanos, tan espirituales que no querían lavar trastes, tan espirituales que no querían moler. Imaginen, hermano, yo me asusto cómo la Biblia pone hasta lo más infinitos y pequeños detalles para que entendamos la verdad de Dios. Dice, y mira lo que dice Pablo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Se lo voy a poner en buen salvadoreño para que lo entendamos. Dice Pablo, aléjense de todo ese montón de haraganes que no trabajan y que no son responsables con su manera de actuar. ¿Cuál es el enfoque del apóstol Pablo? Hermano, mire, primeramente Dios quiere que todo hombre de Dios y mujeres de Dios sean personas espirituales, que amemos, que nos congreguemos, alabemos, exaltemos el nombre de Dios y tengamos testimonio espiritual. Pero ¿cuál es el problema?
¿A dónde realmente es que hay que dar testimonio? ¿Aquí sentado o donde vivimos? ¿A dónde vivimos? Aquí en la iglesia, hermano, mire, ya bien bañado. Antes usábamos vaselina. ¿Cuándo se acuerdan los que usaban vaselina? Hoy ya estamos calvos, todos estamos pelados, ya no usamos vaselina. Pero antes, hermanos, uno tenía el bote de vaselina, se lo untaba y el pelo, por más que le hacía, usted lo doblegaba para todos lados y lo empapaba y lo golpeaba todavía como que estaba haciendo adobe. Y se hacía de esa manera. Escuchen bien, pero tenemos que entender esta realidad, hermano. Esta gente tenía una responsabilidad, y esa responsabilidad, el evangelio, no es que nosotros estamos aquí, hermano, no dando un testimonio. Estamos aquí porque en nosotros ha nacido por el evangelio de Cristo y por el Espíritu Santo, que los domingos y los días de culto y las horas de culto, que son 8 que tenemos a la semana, hermanos, en sí, hermanos, venimos a adorar y glorificar a Dios porque Él es bueno. Pero el verdadero creyente, escúchame bien, hermano, no se manifiesta aquí. Si aquí todos nos vemos buena gente. Yo de aquí no veo malos, man. Aquí no veo mujeres bravas, no veo hombres bravos. Aquí veo gente con una gran sonrisa de elegancia. Aquí veo gente, hermano, escúchame bien, bien bonita, bien arreglada. Hermano, escúchame bien, que cantan bien, que aplauden bien, que alaban a Dios. Hermano, yo diría, Dios mío, estoy enfrente de ángeles. Si no dijo amén, se la perdió, se la perdió. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Que traslademos lo espiritual en la manera como debemos de vivir aquí y ahora. Hermano, yo conocí a un hombre que todavía está vivo, hermano. De por sí yo creo que, no sé si lo dejó esa mujer, yo creo que lo dejó. Esa mujer, pobre mujer, hermano, se levantaba de madrugada, hermano, a enmielar alborotos. Alborotos se llama ochancaca, pero la cosa es que nosotros nos entendemos los salvadoreños. Hermano, los enmielaba aquel hermano, y aquel hombre, hermano, todavía le regañaba: hacé en silencio ese volado porque yo duermo. Así que la mujer tenía que estar con un silencio sepulcral trabajando con sus niños. Y aquel hombre llegaba, usted llegaba a la casa a buscarlo, hermano. No, hombre, yo ando desarreglado, hermano. De manguita larga, impecable, con zapatos ilustrados. No, hombre, yo todos los zapatos medios, todos polvosos, porque vivo en donde hay polvo. Bien peinadito, bien oloroso. No, hermano, si usted como que iba a predicar, ¿cómo se llama? A visitar a un diputado. Y no trabajaba. Porque él decía que era un siervo de Dios y sus manos no podían estar tocando otra cosa que no fueran cosas ministeriales. Y la pobre mujer, hermano, los niños vendiendo en la calle, ¿me entiende? Y ya solterita la muchacha, y ¿cómo se llama? Y mi esposa a veces le decía: no mande a esa niña, no mande a esa niña, me da no sé qué, que alguien vaya a abusar de ella. Nunca trabajó. Ahí está todavía, nunca trabajó. Porque ese hombre cree, hermanos, que trabajar es pecado. Solo imagínense eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que entendamos esta mañana? Que el verdadero evangelio no está en la iglesia. El verdadero evangelio está en el hogar, está en la casa, está en el trabajo, está en el buen empleado, está en el buen esposo, está en la buena esposa, está en los buenos hijos, está en todas las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y Pablo entra con patada al pecho, hermano. Porque la Biblia no es un libro de sugerencias. Dice: ay, vea usted si quiere. Me encantan los medios que dicen: mire, tómese esto. ¿Y para qué, doctor? Porque está jodido, maestro. Está jodido. Me encanta eso. Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y ya vamos a entrar en detalle cómo Pablo se comportó con Silas y Timoteo cuando andaban predicando el evangelio. Pablo no está ordenando algo que él no lo hacía. Pablo está ordenando un estilo de vida, porque cuando Pablo escribe estas cartas, Pablo era un obrero que trabajaba, escúchame bien, hermano, haciendo tiendas de campaña que le vendía a la gente, hermano, que por supuesto en esos tiempos, hermano, llevaban, ¿cómo se llama?, en sus animales. Las tiendas de campaña, cuando iban a acampar para descansar, las tendían y ahí dormían en el desierto. Pablo era una gente de eso, como alguien, hermanos, que esos que andan hoy en este tiempo haciendo lonas para camiones, pues, para que entendamos un poquito el contexto. Dice Pablo:
que anden desordenadamente y no según la enseñanza. Mire, ¿a qué grado llega Pablo, hermanos? A prohibirle a los hermanos de Tesalónica que caminen con gente haragana. Así que el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo creo que lo inventó el apóstol Pablo. Ya es viejo ese dicho. Mire qué asunto. Que apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Vaya, aquí está cómo Pablo vivía. Porque vosotros mismos sabéis, dice, de qué manera debéis imitarnos. Qué bonito esto. Mire cómo dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Mire, ¿cuál es el gran problema que les decía la vez pasada yo de todos los evangélicos? No es que los himnos que cantamos sean feos, no, son bonitos. No es que hayan malos músicos, no, sí, se le hace la cacha. No es que hayan malos predicadores, no, sí hay un montón bueno. El problema de los creyentes, hermanos, que solo somos buenos creyentes en la iglesia y somos pésimos cristianos en nuestros hogares. Y hermanos, hemos abandonado nuestras responsabilidades que tenemos. Primero, escúcheme bien, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Háganse cargo si ya están viejos. Y no son solterón maduro, no les digo lo demás que sigue. ¿Me entiende? Nosotros como hombres debemos de fungir, escúcheme bien, como un ejemplo en nuestros hogares. Y a veces hemos renunciado a eso. Trasladamos la responsabilidad a la mujer. Es que hay tantos hijos, no, y son de los dos. De la misma manera, las mujeres, hermanos, hemos trasladado ser evangélicos en la casa, pero ¿qué? Las madres deben de tomar el control, según lo que la Biblia dice, dentro del hogar. Dice, debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y mire el versículo 8, y aquí está hablando claramente de lo que está hablando. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué está diciendo Pablo? Ni fuimos, hermanita, qué olor a tortilla de maíz nuevo se siente, hermanita. Le digo a Pablo, uy, y ahí como que está un espetón, ¿qué es lo que está cociendo? ¡Ay! y a la hermanita, porque dice, ay, hay que darle un pedacito a este, porque no, sacale vos. Y ya se saca las tortillas, ella se saca todo. Ay, hoy solo un cafecito se me antoja. No, si acomodado el hijo de la maceta. Entonces dice Pablo, ni comimos de balde el pan de nadie. Miren qué lindo ejemplo de este hermano. Es que por eso que le digo a la gente, yo lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Ni comimos de balde, o sea que dice sin hacer nada, el pan de nadie. Sino que trabajamos con afán y fatiga, como dice hermano, día y noche. Qué lindo es implantar el evangelio. Hermano, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios en esta noche? Hermano, si los cristianos actuáramos de esa manera, hermano, la gente no nos tendría miedo. No nos tendría miedo. Escúcheme bien. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con, ¿cómo dice, hermano? Con afán. Aunque la Biblia prohíbe el afán, hermano, pero Pablo dice que trabajaba con afán. Y la pregunta es ¿por qué? Porque se necesita doble carácter, doble esfuerzo y doble entusiasmo, hermano. ¿Sabe para qué? Para trabajar normalmente y para predicar el evangelio. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9? Dice Pablo, pero esta es mi gloria, que tengo derechos grandes como hijo de Dios y como apóstol de Cristo, pero mis manos, dice Pablo, son testigos que en el día trabajo y en la noche predico. O sea, no había para vergüenza para nadie. No había para vergüenza de nadie. Nadie puede decir, los zapatillos que anda mano Pablito, yo se los compré. Dejé sin vitaminas a los hipotes por comprarle ese viejo pícaro ese. No le podían decir eso. ¿Sabe por qué? Y esa es la gloria del cristiano, hermano. Que nadie diga, ay, hermano, está haciendo sopa, hermanito. Me lástima que me robó la gallina anoche. Ni siquiera me manda un platillo de sopa, aunque sea, porque yo puse la gallina. Ni yo la puse, él mismo la agarró. Dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, hermano. ¿Qué ministerio de este hombre? ¿Cómo nos enseña la vida cristiana?
Para no ser gravoso. Traduzca la palabra gravoso, como dicen, carga de nadie. Carga de nadie. Para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y mire el 9 lo que dice, hermano. No porque no tuviésemos derecho. ¿Qué dice Pablo? No, si lo tenemos. 1 Corintios capítulo 9, por leerlo en la casa, están los derechos que tenía todo predicador. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. ¿Qué significa eso, hermano? Que Pablo le está enseñando a la iglesia de Tesalónica que él sabe que tiene derechos como apóstol de Cristo, porque él mismo lo explica. En 1 Corintios 9 dice Pablo, el que predica en el evangelio, que viva del evangelio, dice Pablo. Pablo lo dice, Pablo no quita que un pastor sea asalariado. Pablo no quita nada de eso, pero ¿cuál es el propósito de Pablo? Pablo sabe, hermano, que uno de los grandes problemas de la iglesia es gente acomodada. Es gente esperando mucho donde no hay mucho. Entonces, ¿qué dice Pablo, hermano? Que a Pablo le interesa más que el evangelio y la palabra corran sin tropiezo en el evangelio dentro de la gente y no ser una carga para que la gente murmure del Dios de la Biblia. Ese es el punto de Pablo. No es que no tenía derecho. No es que no tenía derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Y esta iglesia en ese lado estaba mal. Habiendo sido fundado por un obrero que trabajaba y predicaba, se habían hecho los miembros atajos de haraganes que no querían trabajar. Y no es que las iglesias no tienen que ayudar, hay que hacer una obra social, pero esa obra social es selectiva. ¿Y qué es selectiva, hermano? Cuando de verdad hay necesidad. Pablo decía, ayuden a las viudas, pero las viudas que en verdad lo son, pero las viudas que están ya viejas, dice Pablo, pero todavía las tonantean y todavía tienen malicia, que busquen un marido para que las mantengan. Así de sencillo. Mire que la Biblia es clara, hermano. La Biblia no da pie a engaño de nadie. Dice, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Mire que Pablo era bien sencillo para hablar, hermanos. Y él, mira que yo me cuesta entenderle a Pablo. A ver si usted le entiende. A ver si batalla para entenderle. Hay gente que me dice, amigo, usted es muy directo para predicar. Sí que no, yo leyendo yo leo la Biblia como aquí, hermano. Hay gente que usted es predicador. No, yo la Biblia es que le leo a la gente porque ya otros no la quieren leer. Solo cosas grandes para su vida, le dicen a la gente que viene y vienen cachimbeadas, hermano, por pícaros que somos. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando yo anduve con ustedes, con Silas y con Timoteo, les decíamos lo mismo. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, hermano, ¿cuántos de ustedes están aburridos del trabajo? Levanten la mano los que están aburridos del trabajo. Va que no quieren, todos quieren trabajar, ¿verdad? Ya leyeron en la pantalla. ¿Qué dice Pablo? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué está hablando Pablo? Si alguno no quiere vivir responsablemente, dice, tampoco coma. ¿Cuántos se declaran en ayuno esta semana, pero en la hamaca? Amén, dijo. ¿Quién dijo amén, hombre? Qué bárbaro. Mira lo que está diciendo Pablo. Tampoco coma. Usted me dice, ¿qué personas están exoneradas de aquí, hermano? Aquellas personas que responsablemente, mire, hermano, mire cómo es el asunto de la Biblia. Este versículo me resuena en la mente. Dice la Biblia, ¿has visto hombre o quien sea diligente? Delante de los grandes estará sirviendo. ¿Sabe qué significa en sí ese versículo, hermano? Que un hombre trabajador, una mujer laboriosa, escúcheme bien, hermano, la gente la desea y dice, ay, hermano, ¿cómo deseara tener un trabajador de eso yo? ¿Cómo deseara tener una empleada de esa? ¿Qué mujer más eficiente? Y la gente se anda peleando por llevarse. Dice, ¿cuánto le dan ahí? 360. Le voy a dar 450. Venga, deje esa vieja tacaña. Y te la quitan. ¿Por qué es eficiente? Pero hay gente tan haragana, hermano, que usted le dice, mire, le voy a dar 100 pesos, lléveselo. Y no se lo quieren llevar. Ya lo vi, usted no sirve para trabajar.
¿Qué está diciendo? ¿Has visto gente dirigiendo su trabajo? Delante de los grandes estará. O sea que no, esa gente no anda buscando trabajo. Un amigo mío tiene un dicho y como que es que es sabio este hombre, hermano. Me dice a mí, le digo, fíjate que ayer 2 trabajadores, vos, ahorita hallaste 2 trabajadores. Sí, le digo. No, me digo, no han de ser buenos, porque en estos tiempos, si todos los buenos están ocupados, no, se ven como buenos, no servían, hermano. Le digo, mejor callate, o ya no le digo que consigo trabajador. Cabal, hermano. Es que la gente buena está ocupada. ¡Qué increíble! Está ocupada la gente buena. ¿Me entiende? Una vez una mujer me dijo, qué lástima que en las iglesias los hombres buenos ya están casados. No, le digo, conviértase en una buena oferta usted para que haya uno desocupado. Porque hay gente que quiere, hermano, que quiere, o sea, y mire, hay gente que cree que es una aranganga. Un hombre me dijo, hermano, me voy de la iglesia, y dice, güey, porque allí me dijo, la gente, las muchachas son unas grandes creídas. No, le digo, son creídas con los vagos, para que están avivadas, les predicamos bien el evangelio, con los vagos son creídas, fíjate. Pero cuando llega alguien allí, le digo, no, si se lo rifan, le digo, que trabaja todos los días y que anda bolitas para comprar minutos a la salida y que va para el pollo, no, se lo rifan, le digo, y a ver quién lo lleva. Pero Aragán está aburrida, las hermanas, ya no, hombre, si he vivido mal en la casa, ir a servir a este vago, no quiere. Así que le digo, mejor en la oferta. ¿Cuántos dicen aleluya? Y que gente, yo le dije, yo como soy payunco, hermano, le dije, es que vos no sos una ganga, papá, sos aragancísimo y mujerero y Aragán, le digo, y la gente se fija, hombre, ya no sé, mire, hermano, es que es difícil. Y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que si ve algún pechito aquí, pregúntale, ¿vos trabajás? Démosle para adelante. Uy, se me fue el tiempo, hermano. Porque oímos, dice, que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ay, sí, es que no solo es ser Aragán, es que siempre que no tiene que hacer sabe todos los chambres. Hay gente que dice, ¿qué pasó? Vaya a preguntarle a fulano. Ese sí sabe. ¿Y cómo sabe? Es que no hace nada, anda casa en casa. ¿Me entiendes? Y a uno le pregunta cosas, yo no sé, güey, es que yo estuve arriba de una escalera allá, y como allá no soy de nada, allá es un hortazo, gritos, almaganazos y polvo, no me di cuenta de nada. Mira lo que dice aquí. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Hermanos, ¿qué hace una mujer a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, hermano, visitando a una gente? Hola, ¿qué tal? Y en camisón, ¿me entiendes? Sin bañarse. Ay, ¿cómo han estado? ¿Ustedes cómo amanecieron? Que no hay algún traste que lavaron, que no hay una escoba que pasar. Hermano, mire, de esto está hablando Pablo. Y la Biblia lo habla. ¿Y por qué lo habla la Biblia? Porque la Biblia quiere vidas testimoniales en todo lugar. Dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Hay gente que ve tan pendiente de la vida de otro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que hacer. Mire, hermano, el que es inteligente y está lleno de la palabra de Dios, y dice, él pasa diciendo, y yo cómo le veo a la patojera a aquel, si yo estoy peor, hombre. Voy a pedirle a Dios. Por eso dice la Biblia, ¿me entiendes? Hipócrita, tú que ves la paja en el ojo de tu hermano, ¿por qué no te sacas la gran viga? No es que Dios nos está mandando que no nos juzguemos, porque dice la Biblia que el justo todo lo juzga, sino que está diciendo que cada uno debemos ser conscientes de nosotros mismos. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vaya, hermano, mire que usted no sabía que venía este culto este día, ¿no? Pero estamos leyendo libro por libro la Biblia para los que vienen por primera vez. Venimos desde todo, desde Génesis para acá. Y vamos por la segunda carta de Tesalónica. Vamos a obviar nada más primera Timoteo y segunda Timoteo esta semana que viene, y entramos a Tito, porque el año pasado, ya se puede decir el año pasado, predicamos 47 prédicas de primera Timoteo y segunda Timoteo, y ustedes están sabidos y bastantes de esa palabra. Dice, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, dice, coman su propio pan. ¿Qué nos está diciendo Dios esta mañana? Seamos responsables, hermano. Seamos responsables, que la gente que conozca, hermanos, que somos personas responsables en todo lo que hacemos. Versículo 13.
Y vosotros, hermanos, dice aquí es una general, no solo para ellos. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Escúcheme bien esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Si vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mire, ¿por qué Pablo pone también eso en el texto? Dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué, hermano? Porque uno se aburre muchas veces, hermanos, de ayudarle a la gente por el mal proceder de la gente. Pero dice Pablo, ustedes no se aburran. Y usted puede decir, ¿por qué? Porque al final, hermanos, el corazón es generoso, seguirá siendo generoso. Dice, 14, y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Pero aquí está el consejo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué es eso, hermano? Sentar a ese tipo de personas. Mire, hermano, el problema es que a usted todo el mundo ya lo está conociendo, que usted de lunes, ¿cómo se llama? A sábado no trabaja en ninguna cosa. Es que ve que no me dan empleo y que nunca te han visto trabajando. Pero ya días trabaja. ¿Cuándo? Cuando estaba chiquito. ¿Y cuántos años tiene? 45. Ah, no, de 50 empieza, todavía tiene tiempo. Mire qué tremendo. Y aquí las últimas, ya de 16 en adelante, la salutación de Pablo. Y el mismo Señor de paz, os de siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, dice Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, ¿cuál es el último consejo para nosotros de esta carta del apóstol Pablo que terminamos hoy? Vivamos vidas responsables. Hombres, seamos los hombres responsables de la casa. Mujeres, sean responsables. Hijos, sean responsables. Y la responsabilidad empieza en